Buenos días, hermanos. Hoy vamos a estar en 1 Corintios 11, del 17 al 34. Capítulo 11 habla de la conducta en las reuniones de la iglesia. La semana pasada hablamos de los roles de los hombres y mujeres. La carta en Corintios es una carta correctiva. Y mientras la leemos y hablamos de cómo fue escrita y lo que quiso decir, podemos ver cómo aplica esto a nuestras vidas en este día. Porque hay verdades que aplican a nosotros en este día. Aquí en el capítulo 11 está hablando de conducta de la iglesia. Y va a estar hablando de la manera en que ellos celebraban la Santa Cena. ¿Y qué es la Santa Cena? La comunión es cuando pasamos el pan y vasitos de jugo que nos recuerdan de la muerte de Jesús en la cruz. Eso fue algo que él empezó la última noche que estuvo con sus discípulos. Y hacemos esto para recordar su sacrificio, que Él nos dio todo para que pudiéramos tener vida. Pero lo que ellos estaban haciendo, desafortunadamente, es que ellos estaban siendo egoístas en ese tiempo, durante la Santa Cena. Aparentemente lo que estaban haciendo es que ellos tenían lo que llamamos nosotros un potluck, cuando recibían los alimentos. Ellos le llamaban la fiesta del amor, fiesta agape. Pero lo que hacían es que los ricos se juntaban y ellos comían lo mejor. Y traían su comida cara, pero los pobres tenían cosas, tal vez solo arroz y frijoles. Pero los ricos estaban emborrachando y comiendo, y los otros que estaban ahí tenían hambre, pero ya no estaban ahí para reconocer el sacrificio grande que hizo Jesús. Entonces lo que Pablo está diciendo es que les está diciendo que están haciendo mal de lo que estaban haciendo. Y eso nos recuerda a nosotros que tenemos que preferirnos los unos a los otros, ver qué es lo mejor para unos a los otros. Y creo que es lo principal en esto. Pero también tenemos una imagen de lo que es la comunión o la Santa Cena, lo que debe ser. Vamos a empezar entonces versículo 17 del capítulo 11 de 1 Corintios, donde dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Versículo 22. Porque no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces Pablo les podría estar animando. Él los animaba viendo al versículo 2, diciendo, os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones. Entonces ahí los está alabando. Pero en esta les dice que no puede alabarlos, porque lo que están haciendo es simplemente no correcto. Había división en la iglesia. ¿Y qué es lo que hace la división? Es una herramienta del enemigo que nos separa. Unidos paramos, divididos caemos. Y eso lo vimos en los primeros capítulos de 1 Corintios 1, versículos 10 al 11. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Decir que estemos unidos no quiere decir que todos estemos de lo mismo. Todos podemos tener nuestra propia opinión, pero tenemos que estar unidos en lo importante, en lo que es el Evangelio. Jesús nos ama, Él nos dio la vida, Él nos prefiere y Él quiere que sigamos su camino, prefiriéndolos unos a otros y estar unidos de esa manera. También dice en el capítulo 3, porque aún sois carnales,
Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres en vez de cristianos. Estás actuando como cualquier persona. Los celos, las contiendas, las disensiones, la división. Era un problema que estaba tomando en la iglesia de Corinto, pero lo vemos en muchas de las cartas de Pablo. Pablo quería mucho la unidad y creo que por eso es importante que nosotros hagamos el esfuerzo para nuestra relación con Dios. Cuando hay división, tenemos que tratar con eso, porque la división es una herramienta del enemigo. Tenemos que ser luces brillando. Y en el versículo 19, él menciona disensiones, y esa palabra se usa de diferentes formas. Y eso se puede traducir como sectas, la secta de los fariseos, de los saduceos. Él está hablando de esos grupos diferentes de que está hablando. Y eso me hace pensar en nuestros pequeños grupos que nadie puede penetrar, como de membresía. Por favor, no me malentiendan. No estoy diciendo que no debemos tener buenos amigos y parejas y personas con quienes hacemos cosas, pero cuando viene el tiempo de juntarnos como iglesia, no debe haber grupitos, debe haber algo abierto. ¿Quieres venir? Podemos abrirlo todo y puedes entrar a este círculo de conversación, y especialmente en la Santa Cena, porque en la Santa Cena es cuando nos damos cuenta lo que Jesús hizo por nosotros. Él dio todo y quiere que nosotros sigamos sus pasos. Entonces, eso es muy grande. Entonces, cuando dice en el versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y ellos dicen, no, por eso venimos a comer la Santa Cena. Pero Él está diciendo, no, es que ustedes están siendo egoístas y esto no es bueno, porque lo que están haciendo no es compartir lo que tenían con nosotros, para que otros pudieran participar también. Y cuando pasaban el pan en reunión y luego la copa, debían estar en verdad reflejando lo que decía el Señor. Entonces aquí empezamos el versículo 23. Básicamente dice, esta es la verdad de lo que es la cena del Señor. Mira lo que dice el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Él empieza en el versículo 23 diciendo, yo recibí del Señor. Pablo tenía una relación única con el Señor. Él no conocía a Jesús durante la vida de Jesús. Jesús ya había muerto y se había levantado de la tumba. Y Pablo era Saulo, era el perseguidor más grande de la iglesia en ese tiempo. Y él estaba ahí cuando los asesinaban a los cristianos. Y uno pensaría que él nunca vendría al Señor. Y luego vino Jesús como una luz más fuerte que el sol del mediodía y lo cega y cae al suelo. Y el Señor se revela a Pablo para ser un apóstol. Y él, que era un perseguidor, escribió 13 de los 14 libros del Nuevo Testamento. Entonces, una parte grande que tenemos en nuestra Biblia es que era un perseguidor de la iglesia. Y la razón que lo hacía es porque él era celoso por Dios, pero en ignorancia, como lo hacían los judíos. Él lo hacía por Dios, pero era un celo que era misdirigido. Y cuando Jesús lo trajo, entonces él tuvo ese mismo celo para ir a presentar el Evangelio.
Entonces, él recibió esto del Señor, una relación única con él. En el capítulo 15, cuando él está declarando el Evangelio, dice algo muy similar. Capítulo 15, versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Otra vez, él recibió y lo está entregando o enseñando que Jesús murió por nosotros, fue enterrado y se levantó el tercer día, de acuerdo a la Escritura. Mira lo que dice en Gálatas, donde también habla del Evangelio. Gálatas 1, versículos 11 y 12 dice, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces no es como decir que Pedro y Santiago se juntaron y dijeron, eso es lo que es el Evangelio y te vamos a entrenar para el ministerio. No, él lo recibió directamente de Jesús y eso lo leemos en el libro de Hechos. Y cuando leemos el libro de Hechos, vemos varias veces cuando Jesús le habla a Pablo directamente. Y él dice, estuve en un trance y escuché al Señor que me hablaba. Es una relación maravillosa que tenía con Jesús. Y él les está comunicando a los corintios, esto es lo que recibí del Señor. Y dice que fue en la misma noche cuando fue traicionado. Entonces él está recordando lo que instituyó el Señor en la Santa Cena o comunión. En la noche cuando estaban celebrando la Pascua, así como nosotros celebramos Navidad o cualquier día festivo, ellos también estaban celebrando, así como celebramos el Día de Gracias, Easter. Y la Pascua era un día festivo para los judíos. Ellos eran esclavos antes, hacía muchos años, y Dios levantó a Moisés para que fuera y los sacara de la esclavitud de Egipto y que los llevara a la tierra prometida para celebrar esta libertad que Dios les traía. ¿Y cómo la trajo? Muy poderosamente, porque Moisés fue al rey de Egipto, al faraón, y le dijo, así dice el Señor, deja salir a mi gente. Pero el faraón no quiso dejarlos ir, entonces Dios trajo plagas a Egipto. Y fue la 10ª plaga que causó al faraón de decir que se salgan. Porque la última plaga fue la muerte del primogénito. Y Moisés los había prevenido que esto iba a pasar en toda la tierra de Egipto. Y Dios le dijo a Moisés, dile a los hijos de Israel que cuando venga el ángel a destruir, que para que ustedes sean protección, cada familia tiene que tener un cordero, mátalo y poner la sangre de el cordero y ponerlo en la puerta de la casa y quédense dentro de la casa. Y cuando venga el ángel destructor a Egipto y mire la sangre sobre la puerta, entonces él va a pasar sobre la casa. Y de eso ahí viene el nombre Pascua. Entonces en Egipto todos los que no tenían esos, todos sus primogénitos, el primer hijo murieron. En esta noche, en este día festivo que estaban recordando cómo Dios los libertó, fue esta noche que Jesús instituyó esta gran celebración que nos enseña una libertad más grande viendo de lo que Dios ha hecho. Y Jesús está diciendo, y van a recordar lo que yo hice, que los voy a sacar no solamente de esclavitud, pero la esclavitud y la prisión en el pecado, que resulta en una eternidad separándonos de Dios. Y eso es lo que nos da el perdón y nos permite ir al cielo. Entonces es una celebración mucho más grande. Y eso es algo que miren al final del versículo 23, que dice, el Señor Jesús en la noche que fue entregado o traicionado, eso fue Judas Iscariote el que lo iba a traicionar, para que vinieran los líderes religiosos a venir a arrestarlo y crucificarlo. Y eso me hace pensar qué tan no merecedor es el hombre. Y aquí vemos a un discípulo de Jesús. Y luego recordamos a Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Pedro lo rechazó también.
¿Tenemos nosotros el derecho de salvación? No, ninguno de nosotros tenemos eso. Si piensas que tienes que arreglar tu vida primero para que te venga a salvar, estás equivocado. Es como ir a pescar. Vas y agarras un pescado y luego tienes que limpiarlo. Dios dice que nos acepta como somos y Él nos va a limpiar. Y eso lo vemos en Romanos 5:8 también, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios demuestra que Él nos ama. ¿Cómo? Mandando a su Hijo a poner su vida por nosotros. Es cuanto nos ama. Y no es por decir que la humanidad está diciendo, estamos haciendo lo mejor que podemos, estamos limpiando. Pero no. Y mira que uno de sus propios lo está traicionando. Y aún así Él está dispuesto a poner su vida para nosotros. Otra vez, versículo 23. Tomó pan, 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Quiero que mire lo que dice al final del versículo 24 y al final del versículo 25, que dice, haz esto en memoria de mí. Es para recordar lo que Él hizo. Cuando tomamos el pan y la copa, estamos recordando, estamos viendo para atrás a lo que hizo Jesús. Estamos viendo la muerte de Él, que Él murió para que nosotros podamos vivir. Es como tener un servicio memorial para recordar de una persona que ha muerto. Y traigo esto para verlo porque vamos a ver unos cuantos pensamientos mientras miramos a esto acerca de los elementos de comunión. Y creo que es claro que solamente es para recordar lo que Él ha hecho para nosotros. Miren el versículo 24, que dice, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido o quebrado en otras traducciones. Otras traducciones dicen que es para ti. En el Lucas dice que es dado para ustedes. Y en esto hay diferencia en los manuscritos griegos, pero para que sepan, si no saben, nosotros no tenemos la carta original que Pablo escribió a Corinto. Eso ya no está, no existe. Pero tenemos muchas copias de esa carta, muchas traducciones en griego, latín, en inglés, en español. Hay muchos manuscritos. No tenemos lo original, entonces ¿cómo sabemos qué es? Pero lo hacemos comparando todas las copias que sí tenemos. Y si nunca has visto el estudio de manuscritos, es fascinante. Solo yo diciendo esto, si te hace dudar la Biblia, si te pones a estudiar los manuscritos, te va a levantar tu creencia en la Biblia. Les animo a que busquen estudios en manuscritos para ver por qué creemos que esta Biblia, este libro que leemos, es la palabra de Dios. Tenemos unos libros en la biblioteca que habla acerca de estos elementos y estos temas. Pero quería mencionar esto por esta palabra, donde dice es partido. Es claramente que en la cruz ninguno de sus huesos fue quebrado. Y eso es profético. Pero alguien puede decir que si su cuerpo es partido, pero en realidad no fue partido. Pero se puede ver de diferentes maneras. No en realidad viendo para un lado o para el otro. La realidad es que este pan representa su cuerpo que fue puesto a muerte para que tengamos vida. Ahora, la significancia profética regresa a la Pascua, de regreso a Egipto, donde Moisés les dijo a los hijos de Israel que agarraran un cordero para cada casa. Y él lo hizo muy claro, les dijo, cuando lo maten, lo coman, pero no pueden quebrar ningún hueso. Y fue muy claro, y luego en el libro de Números estaba muy claro en cómo deberían celebrar la Pascua cada año, que no debían quebrar ningún hueso. Y luego en Salmos 34 da la profecía del Mesías que vendría. Porque ese cordero que murió
o los corderos que murieron en Egipto fueron como una imagen de Jesús, como Él iba a derramar su sangre para que nosotros pudiéramos tener perdón. Jesús derramó su sangre y si nosotros pasamos bajo la puerta, y la idea es recibir a Jesús como nuestro Señor, y ese día vendrá de juicio porque Dios va a juzgar a la humanidad. Y ese ángel destructor va a pasar sobre nosotros porque somos perdonados por la sangre del Cordero, no por nada que hemos hecho, sino por lo que hizo Jesús. Y luego de la profecía, en Juan capítulo 19, 33 y 33, habla de Jesús. Cuando fue crucificado, tiene los dos ladrones. Es un día festivo, un día santo. Y la gente viene a sacarlos de la cruz y para quitarlos tienen que asegurarse que estén muertos. Y entonces que vienen a los dos ladrones y les quiebran las piernas para que se asfixien, para que ya estén muertos. Pero cuando vinieron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, entonces no le quebraron las piernas. Otra vez, Juan 19, 33 y 36, dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. ¿Por qué? Porque Él es el cumplimiento de la profecía en el Salmo 34. Quería apuntar eso a la palabra partido. Este es mi cuerpo. Versículo 25. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, la copa representa su sangre. Los dos están representando el hecho de que Él murió. Eso es lo que es la Santa Cena, la comunión. Y algo quiero decir que dice, haced esto todas las veces que la bebieres. Es algo que la iglesia ha continuado todos estos años. ¿Por qué? Para recordar lo que Jesús hizo, regresando a la cruz. Todas las veces que lo hagas. ¿Cada cuánto? No nos dice cada cuánto debemos hacerlo. Él nomás dice, en todas las veces que lo bebieres. En iglesias como las nuestras, lo hacemos una vez al mes. El próximo domingo será la vez que tenemos los elementos. Hay unos que lo hacen cada semana, hay unos que lo hacen todos los días. Y no importa. Lo que importa es recordar lo que Jesús hizo por ti. Otra vez en versículo 25, Él dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Su muerte trae el nuevo pacto. Entonces el nuevo pacto implica que había un antiguo pacto. Y ese es el pacto que Dios hizo con Israel a través de Moisés en el monte Sinaí después de que salieron de Egipto. Ese pacto eran los 10 mandamientos, las leyes de Dios, y son los estándares de Dios, y son buenos estándares, donde hablan de no matar, de no robar. Esas son cosas buenas que Dios nos ha comunicado. Pero Israel, ellos no podían mantener las leyes. Y siendo honestos, ¿cuántos de nosotros los hemos mantenido? Y si piensas, nunca he quebrado ningún mandamiento. Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 5. Si lo has hecho en tu corazón, ya lo has hecho. Entonces el pacto que hizo Dios fue algo que Israel no podía guardar. No era una forma de salvación. Eso era una forma de enseñar el estándar de Dios. Y al ver esos estándares, nos enseña cuánto nosotros no podemos y la necesidad que tenemos de un Salvador. Entonces la ley era como un tutor para traernos a Cristo. Es como un maestro de escuela llevándonos a la escuela para aprender que necesitamos un Salvador. Y este nuevo pacto era porque Jesús iba a morir. Es interesante porque, como muchos de ustedes saben, mi mamá murió el año pasado y nos hizo reevaluar nuestros hogares y
arreglar todas nuestras cosas porque es mucho trabajo hacer todo. Entonces algo que tenemos nosotros es un testamento. Pero eso no empieza hasta que nos muramos. Y es algo similar aquí. A través de la muerte de Jesús, eso es lo que trae este nuevo pacto. Y mira lo que dice en Hebreos capítulo 19, 16. Dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Entonces eso va como las mismas líneas, que a través de su muerte iba a empezar este nuevo pacto que Dios tendría con hombre. Y vamos a hablar del nuevo pacto en un momento. Lo que nos da el nuevo pacto es nuestro pecado ser perdonado. Y esa es la clave. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que nos separa de Dios. Es lo que separó a Adán y a Eva en el principio. Cuando ellos comieron del árbol, el día que coman del fruto del árbol, morirán. Y ese día no murieron físicamente, pero murieron espiritualmente. Fueron separados de la presencia de Dios. Entonces, por eso dijo Jesús, debes ser nacido de nuevo. Tienes que venir a esa relación. Y es el pecado que nos quita de la relación. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si no hay sangre, no hay remisión de pecados, no hay perdón. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber sangre para haber perdón? Y regresa a la ley. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Porque ese es el caso. Pero es así. Dios le dio la ley a Israel. Israel quebró la ley. La pena es el juicio de Dios. Entonces lo que Dios hace es que Él introduce la idea de un sustituto. En vez de que tú mueras, algo más puede morir en tu lugar. Y así fue que empezó el sistema de sacrificios. Cuando un judío pecaba, llevaba un cordero al sacerdote, mataban al cordero, y entonces la sangre del cordero era quien tomaba el castigo. Es como si te dan un ticket y vas a la corte y no tienes el dinero y un amigo te da el dinero y dice, yo voy a pagar esto. No es la sangre de animales que va a darte perdón, sino que va a ser la sangre del Hijo de Dios, porque la sangre de Él es valioso suficientemente. ¿Recuerdas lo que dijo Juan el Bautismo? El Bautista, cuando vio a Jesús, le dijo, aquí está el Cordero de Dios. Eso regresa a la Pascua, al sistema sacrificial. Es la idea de un sustituto. Mi pecado que me separa de Dios, tiene que haber alguna forma, alguna manera de conseguir perdón. Pero la única forma de que haya justicia es, sea que yo muera o Dios introduce la idea de que muera otra persona, que sería Jesús, quien sangre es valuable suficientemente para dar perdón para todos los hombres. ¿Y por qué? Porque es más que solo un hombre. Y eso es lo que tiene más sentido, porque Él es el Hijo eterno de Dios que vino a este mundo y dio su vida por nosotros. Entonces, el nuevo pacto es el nuevo tratado que tenemos, que Jesús nos ha traído. Y nosotros como cristianos lo vemos y lo tenemos escrito en el Nuevo Testamento. Entonces nos enfocamos en eso. Nos enfocamos en Jesús, su ministerio, las enseñanzas, las cartas que tenemos, el Nuevo Testamento. Y a veces lo hacemos hasta el punto que a veces ignoramos el Antiguo Testamento que tenemos, que es la mayoría de nuestra Biblia. Pero ¿qué tenemos en el Antiguo Testamento? Tenemos los estándares de Dios. Tenemos las leyes de Dios. No matar y todas esas cosas son muy buenas. Y no solamente eso. Tenemos la historia de cómo todo esto empezó. Cómo todo vino a existir. Porque hay maldad en el mundo. Lo tenemos en el Antiguo Testamento. Todo está ahí. Y nos da una bonita imagen de lo que Dios está haciendo, cómo Dios quiso hacerlo y cómo los hombres lo arruinaron. Y cómo Dios hizo una forma para que hubiera redención. Y todo está predecido en el Antiguo Testamento. El nuevo pacto está predicho en el Antiguo Testamento.
A veces pensamos en error que separamos que el Antiguo Testamento ya es viejo, el Nuevo Testamento ya es lo nuevo ahora. Y entiendo por qué hacen eso. Pero si quitamos el Antiguo Testamento, fallamos mucho. Hace 600, mira lo que dice, 600 años antes de que vino Jesús, en Jeremías 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo, ¿qué? Pacto. Él predijo que eso es lo que voy a hacer, y lo voy a hacer 600 años en el futuro. Eso es en nuestro Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es algo que salió del Antiguo Testamento. Es un plan que tenemos. No es como que el Testamento es la religión de los judíos, el Nuevo Testamento es la religión de los cristianos. Esto es el plan de Dios que Él empezó. Él lo empezó en el Antiguo Testamento. Él eligió la nación de Israel. Él se reveló a ellos. Su deseo era revelarse a través de ellos, sabiendo la realidad que ninguno de nosotros podíamos mantener sus leyes, guardar sus leyes. Entonces Él hizo el nuevo pacto. Y no me malentiendan, aunque Él hizo este nuevo pacto, y muchas personas bajo este nuevo pacto son gentiles, Dios no ha acabado con los israelitas. Sus planes son seguros, y Él tiene planes para esas personas también. Entonces, aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Y no con los gentiles que leen el Nuevo Testamento, sino que dice en la casa de Israel y con la casa de Judá. Ese es el nuevo pacto que Jesús está inaugurando. Esto fue inicialmente primeramente para los judíos. Las 10 tribus del norte, Israel, la tribu del sur, Judá, y Jeremías está escribiendo esto cuando está acabando ese reino. Él vio que venían los babilonios a destruir a Jerusalén y el templo de Salomón y las personas en Jerusalén que fueron llevadas en cautividad. Es el final de la nación, como ellos lo conocían en ese tiempo. Después de eso siempre han estado bajo alguien, sean los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, en los días de Jesús, siempre han estado bajo el gobierno de alguien más. Pero Dios dijo, no he acabado con ellos. Y mayo 14 de 1948, ¿qué hizo? Él trajo de regreso a la nación de Israel. Dios es tan grande en cumplir su palabra. Y me estoy saliendo de mucho de lo que debo decir, pero quiero que se den cuenta que eso es inicialmente para Israel. Y yo creo que ellos van a llegar al nuevo pacto. ¿Y qué tiene que ser para estar al nuevo pacto? Es Jesús. Y ellos van a llegar a un punto en que van a confiar en Jesús como su Salvador. Porque es inicialmente para ellos, no exclusivamente, pero inicialmente para ellos. Y dicen en 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. La referencia de regreso al pacto de Moisés. Dice, pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Voy a tomar los 10 mandamientos, estas reglas externas que los hombres tanto querían cumplir. Y dice que voy a hacer con ellos, los voy a poner en su mente y las voy a escribir ¿dónde? En su corazón. Ese es entendimiento, ese conocimiento de lo que dice Dios que es correcto. En el corazón, el lugar del deseo y la pasión, el deseo de hacer esas cosas que son la voluntad de Dios. Ese es el nuevo pacto, es lo que está diciendo que Él va a hacer. ¿Y qué es eso? Confías en Jesús como tu Salvador y el Espíritu de Dios viene contigo. ¿Y qué hace? Te da el entendimiento de lo que Dios quiere hacer en tu vida y te da el deseo para vivir por Él. Ese es el elemento del nuevo pacto, donde venimos a esta relación con Dios y no es que estamos tratando de ser buenos o eficientes, sino que estamos permitiéndole a Él que Él haga el trabajo en nuestras vidas que Él siempre ha querido hacer desde antes de fundar el mundo. Entonces el siguiente versículo dice,
No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Por qué? ¿Cómo puede perdonar si Dios es justo y hemos quebrado su ley? ¿Cómo puede perdonarnos en su justicia y que todavía haya justicia? Es porque Jesús tomó ese juicio por nosotros. Ese es el nuevo pacto. Ese son el Evangelio, las buenas nuevas, de que yo puedo venir a Dios a través de fe en Jesucristo. Eso quiere decir que yo puedo ser perdonado, yo puedo ser salvo. Y esas son las buenas nuevas, las buenas noticias que Pablo estaba enseñando. Y eso es lo que recordamos cuando venimos a la Santa Cena. Es lo que hizo Jesús por nosotros para recibir perdón. Entonces puedes ver cómo esto no funciona si estamos siendo egoístas cuando estamos tomando la Santa Cena. Y es lo que está haciendo Pablo aquí, diciéndole a los Corintios. Y voy a hablar un poco de los elementos de la Santa Cena. Les digo yo mi opinión otra vez que son solamente elementos para recordarnos de lo que hizo Jesús, lo que Él instituyó. Él fue el que tomó el pan y dijo, este pan es mi cuerpo, esta copa es mi sangre. Él estaba ahí con ellos. Algunas diferentes interpretaciones de la Iglesia Católica Romana sostienen la idea de la transubstanciación, que enseña que el pan y el vino en realidad se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. No solo para recordar, sino que se hacen el cuerpo y la sangre. Martín Lutero, si recuerdan de él, fue una de las personas que trajo la Reformación protestante. Él tenía mucha influencia de la Iglesia Católica. Pero la idea de él era la consubstanciación, que enseña que el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, pero por fe son lo mismo que el cuerpo real de Jesús. Lutero no creía en la doctrina católica romana de la transubstanciación, pero no se alejó mucho de ella. Entonces siempre hay un elemento que mire ahí. Y había otro que se llamaba Zwinglio, que enseñó que el pan, igual que el Calvin, y él dijo, Jesús dice, ese es mi cuerpo, esa es mi sangre, pero él también dice que él es la viña. Él también dice que él es la puerta, y entendemos lo que quiso decir con eso, usando una ilustración. Algo interesante que estaba viendo con Martín Lutero, después de leer lo que dijo Calvin, la idea de lo que son los elementos de la Santa Cena. ¿Y qué es esto? ¿Es algo místico que estamos haciendo? En mi opinión, no. Es algo para recordar, solamente para recordar lo que hizo Él por nosotros. Y una cosa en esta sección, dice en el versículo 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa de la muerte del Señor, anuncias hasta que Él venga. Entonces, lo que estamos haciendo es, cuando estamos tomando la Santa Cena, estamos diciendo, Jesús murió por nuestro pecado. La razón por qué Él murió. Regresamos a el hecho de lo que Él hizo para nosotros para tener perdón. Proclamamos la muerte del Señor hasta que Él regresa. Pero Él no se quedó muerto. Él se levantó de la tumba. Y va a haber un día en que va a regresar por ti y por mí. Y todo esto que tenemos, estos problemas que tenemos en la vida, todo esto va a estar tras de nosotros. Y miramos para atrás y en esta última sección miramos dónde estaban su corazón. Entonces miramos dentro de nosotros, a dónde está nuestro corazón. Y eso es lo que es importante aquí. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.
piensa del contexto aquí, de comer indignamente en el contexto que él está hablando, donde están siendo egoístas y no compartiendo con los pobres. No están discerniendo el cuerpo del Señor. Los creyentes que estaban ahí están haciendo incorrecto. Tienen que examinarse a sí mismo y ver dónde está tu corazón. O si no, Dios te va a castigar. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es nuestro Padre perfecto, celestial? Y ustedes que son padres disciplinan a sus hijos. ¿Por qué? Porque no les caen bien, porque están enojados con ellos. A veces castigamos porque estamos enojados, pero no deberíamos hacer eso. Pero tenemos que disciplinar como para discipular, para entrenarlos. Y Dios es un Padre celestial que nos castiga, nos disciplina, nos disipula cuando lo necesitamos. Entonces tenemos que tener esto en nuestras mentes. Entonces, si estamos haciendo algo desobedeciendo, hay que tener cuidado porque Él es fiel. Y es la idea aquí. Miramos el versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y ese es un término para muerte. Muchos están enfermos, muchos están débiles y muchos murieron. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Castigo versus condenación. Dios castiga a sus hijos, pero no nos condena porque hemos sido perdonados. La condenación vendrá a los que no son sus hijos. Serán juzgados porque se quedan en sus pecados. Y quiero que nos enfoquemos en ver adentro de nosotros, a decir, ¿dónde estoy yo? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Mi corazón está en el lugar correcto? Es lo que tenemos que hacer, examinarnos. En Salmos 32 dice, es lo que hizo David, mi pecado te declararé, y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah quiere decir pausa y reflejar. Puedo ver en confesar y saber que eres perdonado como un tiempo de respirar y descansar en saber que Dios perdona al que se arrepiente. Y esa es la clave, arrepentirnos de nuestro pecado. En 1 Juan 1:9, y Juan está escribiendo esto a los creyentes. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan, un seguidor de Jesús, diciendo, si nosotros, nuestros pecados, hablando de él, sí, porque aún siendo cristianos, aún pecamos. Pero si lo confesamos, es la clave. Confesarlo es decir lo mismo que dijo Dios. Dios dijo que está mal y yo estoy de acuerdo con ti, Señor. Estoy de acuerdo que he hecho mal en lo que hice. Él es fiel y justo para perdonarnos. Esa es la clave, examinarnos, confesar lo que hemos hecho y siendo perdonados y siendo limpiados por el Señor para poder ser como un hijo de Dios que todavía puede ser usado por Él y no puesto a un lado. En conclusión, versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos a nosotros. Si alguno tuviere hambre, compra en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, un poco de instrucción en Corinto. El punto principal es ver que nos examinemos y miremos hacia dentro de nosotros y a ver si estamos haciendo lo correcto o si estamos siendo personas que no debemos ser. Y quiero compartir esto con ustedes. En la iglesia primitiva, la Cena del Señor era comúnmente presidida por una comida de compañerismo, más tarde conocida como la fiesta del agape. Eventualmente, tantos problemas acompañaron estas fiestas que en el concilio de Cartago fueron el concilio de Cartago en 397 después de Cristo fueron estrictamente prohibidas. Él les dijo, ya no pueden hacer eso, no más potlucks en la comunión, porque viven tantos problemas. No hagamos ese problema en nosotros, porque necesitamos nuestros potlucks.
mal lugar para poner un chiste. Lo que necesitamos es tener nuestro corazón bien con Dios al recordar lo que Él ha hecho por nosotros. La clave es ser sinceros cuando venimos al Señor y ser una bendición entre cada uno de cada nosotros. Sí. Y hay la invitación para venir a Cristo, porque tal vez mañana no vendrá. Cuando acabemos, y permítenos orar por ti. Vamos a acabar, hermanos. Gracias.